El neoliberalismo es una corriente económica y política. En el plano económico se asocia a Milton Friedman y al austriaco Friedrich von Hayek como los principales exponentes de lo que se ha venido a llamar neoliberalismo. Los países occidentales se habían convertido en referente de prosperidad y bienestar. Sin embargo, desde la Escuela de Chicago, Milton Friedman, uno de los principales promotores de la ideología liberal, se oponía a este sistema. Hace tiempo que me opongo al control de salarios y precios. Creo que implica la injerencia del gobierno en la libertad individual y me parece intolerable. Mientras que en el plano político, el antes presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, junto a la antigua primera ministra británica Margaret Thatcher, originalmente el neoliberalismo era una filosofía económica surgida entre los eruditos liberales europeos de la década de 1930, que trataban de encontrar un tercer camino o un camino entre medias de la disputa que en ese momento se libraba entre el liberalismo clásico y la planificación económica propuesta por el socialismo. El impulso del desarrollar esta nueva doctrina surgió del deseo de evitar nuevos fracasos económicos tras la Gran Depresión y el hundimiento económico vivido en los primeros años de la década de 1930. Fracasos atribuidos en su mayoría al liberalismo clásico de las décadas siguientes. La teoría neoliberal tendió a estar en contra de la doctrina del liberalismo, promoviendo una economía de mercado tutelada por un Estado fuerte, modelo que llegó a ser conocido como la economía social de mercado. Las causas y consecuencias del neoliberalismo han venido determinadas por ciertas crisis políticas, sociales y económicas, que según las distintas regiones del mundo ha evolucionado de manera diferente. El neoliberalismo es una ideología que promueve un cambio en la configuración de la economía capitalista, donde no participa el Estado, dando lugar a la privatización de los servicios públicos. Los seguidores del neoliberalismo creen que con este sistema se construye al desarrollo económico-social de un país. El antecedente de la historia del neoliberalismo son las concepciones liberales que tenían los clásicos de la economía, de la política de la burguesía inglesa. Esto dio paso a una política económica más regulada, el proteccionismo. Los estados fomentaban la producción y consumo interno estableciendo aranceles aduaneros y limitando las importaciones. Aunque había más intervención estatal, no había apenas regulación laboral. Su primera aparición fue antes de la Segunda Guerra Mundial y continuó con mucha más presencia en la década de los 60 y también después en los 80 y 90. Las estrategias neoliberales empezaron en Latinoamérica a finales de los años 70, a consecuencia de los grandes desequilibrios económicos que habían. Otros países pioneros en el neoliberalismo son Estados Unidos, Alemania e Inglaterra. A medida que los pobres se hacen más pobres y los ricos más ricos, los más favorecidos adquieren un control creciente sobre el dinero. Este aumento de la desigualdad perjudica el nivel y la sostenibilidad del crecimiento. Uno de sus principales expositores es Milton Friedman,
quien defendía que el Estado no tenía que ser un actor activo en la economía nacional, sino que quien debe ejercer el control de la economía es el capital privado. 5 causas del neoliberalismo. Número 1. La crisis económica. Con la devaluación de la moneda se consigue abaratar las exportaciones y hace que la posición del país sea más competitiva. Los neoliberales indican que todas las variables del sistema económico deben estar desvinculadas del control del Estado. También apuntan a una liberación de los bancos. Para intentar solucionar los problemas económicos en la década de los 70 y 80, casi todos los estados del mundo capitalista tuvieron que seguir algunas de estas medidas. Aunque los que se vieron realmente obligados fueron los países subdesarrollados. Estos países tuvieron como aumentaban la pobreza y la desigualdad social tras años de aplicación de esta medida. Número 2. La crisis política. Cuando los gobiernos pierden su autoridad ética, se limitan a desviar la atención del pueblo hacia temas que les pueda interesar. De esta manera, los ciudadanos se dejan llevar por sentimientos más que por los argumentos. Número 3. Quiebra de la bolsa de valores. La caída de precios de la bolsa de Nueva York en 1929, conocida como el crack del 29, fue la mayor crisis hasta entonces conocida. Provocó la ruina de numerosos inversores, grandes hombres de negocios y pequeños accionistas, así como el cierre de empresas y también de bancos. Esto provocó que muchos ciudadanos se quedaran en el paro, además de que el problema se propagó a casi todos los países del mundo. Las consecuencias fueron una gran crisis económica que desembocaron en los principios del neoliberalismo. Número 4. Desaparición del estado de bienestar. El estado de bienestar desaparece cuando se reduce la protección social, aparece la precariedad laboral y se da lugar a la privatización de los servicios públicos, tales como las eléctricas, las compañías ferroviarias y aéreas, la educación, las carreteras, la sanidad, etc. Número 5. La lucha de clases. La neoliberación fue considerada como un proyecto de recuperación de la clase burguesa. La política neoliberal ataca directamente a los sindicatos y apoya a las clases comerciales privadas con intereses industriales, financieros e inmobiliarios. 5 consecuencias del neoliberalismo. Número 1. Modificación en los derechos de los trabajadores. El proceso de la liberación económica conlleva una mayor flexibilidad salarial, disminuyendo los salarios mínimos, reduciendo el empleo público y creando una disminución de la protección del empleo. Se crean las leyes laborales restrictivas que facilitan el despido de los trabajadores. Lo que se pretende con la privatización del sistema sanitario es una mejor gestión de los impuestos de los contribuyentes o un ahorro más que considerable en las arcas públicas para así poder ofrecer un mejor servicio
a los ciudadanos. En 1983, Thatcher inició la privatización en el sistema sanitario inglés, primero con los servicios logísticos de los hospitales, tales como lavandería, limpieza y cocina. Después se privatizó los hospitales por completo. Número 3. Debilitación de los países más pobres. Una de las medidas que se adoptan y se hacen debilitar a los países más pobres es la reducción de la financiación del Estado a todo aquello que no esté relacionado con la reproducción del capital y especialmente todo lo destinado para fines sociales. Número 4. Aumento de los impuestos. Se aumentan los impuestos sobre el consumo mientras que se reduce en las rentas más altas. Número 5. Apertura de las fronteras para mercancías. Se quiere así ganar en competencia, eliminando las restricciones en los intercambios comerciales. Este hecho hace que los salarios vayan a la baja. El neoliberalismo en los países desarrollados y en los países subdesarrollados. Las élites económicas abrazan el discurso neoliberal de la búsqueda de los estados pequeños y con mínimas intervenciones, pero por otro evidencia que es para estas el Estado y la política fiscal en particular son más importantes que antes. Para sus planes de consolidación nacional y proyección internacional, efectos del neoliberalismo. Estos países, también llamados países de la periferia, están en desventaja en comparación a los países industrializados, existiendo cada día más desigualdad, aumentando también más sus deudas externas y su dependencia a los países industrializados. Las soluciones que ofrece el neoliberalismo son: número 1. Privatización y liberación de la economía. Número 2. Desapareciendo de programas de seguridad social, programas de construcción de vivienda por Estado, leyes de salario mínimo. En Honduras, a partir de 1990, con el ascenso al poder de Rafael Leonardo Callejas, se inserta de forma contundente el modelo económico neoliberal en nuestro país a través de las medidas de ajuste y de estabilización, las cuales contienen medidas para reducir el gasto público, aumentar el ingreso del Estado, devaluar el tipo de cambio para aumentar la competitividad y liberalizar los precios, así como reducir la protección, generar incentivos a las exportaciones y fomentar la captación de inversión extranjera. El neoliberalismo en la actual política hondureña se ha usado de un modo discriminativo y repetitivo, probablemente con la intención de utilizarlo como medio retórico para descalificar opiniones contrarias que atacan al gobierno por su inclinación en favor de posiciones ideológicas que dan mucha importancia al Estado como instrumento para reducir el destino histórico del desarrollo capitalista.
En cierto modo, es una actitud que responde a una honesta y deliberada defensa ideológica de la postura que tiene el gobierno nacionalista para corregir el curso del desarrollo capitalista incluyente en causa la concentración de capital y la infame desigualdad social que solo ha contribuido a aumentar la pobreza generalizada en Honduras. Por otra parte, los socialistas también utilizan el término de neoliberales para atacar al gobierno actual por la aplicación de recortes presupuestarios, cualquier medida antiinflacionaria, cortes de gastos corrientes del Estado o de empleos improductivos o por cualquier traslado de recursos financieros del área estatal al área privada. Para ellos el neoliberalismo ha dejado de ser una ideología y se ha convertido en una estima parecida a los socialistas. Asume la posición antineoliberal siguiendo una línea política similar a la que sugirieron los estalinistas cuando utilizaron el concepto de burguesía como calificativo para catalogar a todos aquellos que discrepaban respecto a la política. El neoliberalismo en la actualidad pretende construir un sistema donde las élites sean dominantes, ya que este modelo no está elaborado conforme a la realidad nacional y el gobierno, en vez de buscar posibles soluciones a la problemática del país, no cumple con las directrices porque perdería su fuerza política y debido a ello surgen los efectos negativos como los que se observaron en Honduras desde 1990 hasta la actualidad.